falta algunos, son y media en punto, ¿vale? Pero me falta que yo sepa, varios Sotos y sus militas y yo soy Dini también. Venga, en espera, ¿no? No, hay juntar, juntar por ahí. Ok, también. ¿No se ha detectado de participantes en el vídeo? Santi Jiménez no sé, ha aparecido por aquí Santi Jiménez, pero hemos dicho que se tiene que conectar online y no sé dónde. Es que ahí pone directos que no tienen vídeo. Ya. Sí, pero si no tienen vídeo, Ah. Si te abre dos sesiones, mejor que esto no va a salir. Si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la Comisión Informativa. Antes que nada, como veo que está ya José Enrique Corchón, quisiera transmitir en nombre de todos los miembros de la Comisión el pésame por el fallecimiento en fechas recientes de su aitá y para que conste en el acta de la Comisión. En relación con los asuntos plenarios, tenemos una elevación de propuesta para la aprobación del convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Irún para la prestación de servicios consistentes en la recepción, registro y remisión de comunicaciones que el ciudadano dirija a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y entes de derecho público dependientes de la misma. Voy a pasar la palabra a Javier Arranz. Sí, bien, lo que se plantea ahora pleno es en realidad la renovación del convenio existente. El SAC, desde su puesta en marcha, allá por primero de lejano de 1997, pues tenía como objetivo fundamental ayudar a la ciudadanía de Irún a realizar sus tramitaciones e informar. Las tramitaciones no solo con el ayuntamiento, sino que se establece un poco el objetivo de ayudar a realizar trámites con otras administraciones. Por ello, en el primer año de existencia se establecieron 3 convenios de registro externo, en virtud de los cuales el Ayuntamiento de Irún, el SAC, registra, fecha sella y remite la documentación a estas entidades, como era con Gobierno Vasco y sus entidades dependientes del derecho público, no sé, Sevilla, Kontsumobide, etc., con Diputación Foral de Guipúzcoa y con la Administración Federal del Estado. Este no es un servicio trivial, no es accesorio, ha venido creciendo año tras año desde que se puso en marcha y bueno, la realidad es que en un año normal, pues como 2019, casi un 17-18% del total de registros que se presentan son para entidades externas al Ayuntamiento de Irún. Estamos hablando, pues, concretamente en 2019, de 6.694 registros que se recogieron en el SAC para otras entidades. En principio, el nivel de apoyo que hacemos a la ciudadanía a la hora de presentar sus solicitudes a otras administraciones es muy importante. Y además, esta parte, este convenio concreto con el Gobierno Vasco y sus entes dependientes de derecho público, supone la parte principal de todo el registro externo que se recoge en el SAC. Vienen a ser más de 5.000 registros al año y entre el 70 y el 75% del total de registros externos, por lo cual el volumen de actividad que se desarrolla dentro de este convenio es importante. Además, hay que decir que es un convenio de tránsito. El artículo 16 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que bueno, una interconexión obligatoria de todos los registros del Estado. Es decir, cualquier ciudadano va a poder registrar en cualquier entidad, en cualquier ayuntamiento, para cualquier otra administración del Estado. Eso debería haber entrado en vigor el 2 de octubre del año 2018, pero ha habido sucesivas prórrogas que en principio terminan este próximo 2 de abril. A partir de ese momento, este tipo de convenios particulares no serían necesarios, pero
de momento, como el convenio actual que tenemos como gobierno, que se firmó el 31 de enero de 2014, concluye el próximo 15 de febrero, pues necesitamos de alguna manera establecer un convenio que, al menos durante este periodo transitorio, regule o permita seguir prestando esta función. Por lo cual, pues, lo que se plantea es la elevación al pleno de la aprobación de este convenio, que en realidad, como digo, es una renovación, en principio hasta ese 2 de abril, que entraría en vigor la nueva legislación, o bien, en caso de que haya una nueva prórroga, que no sería prórroga tampoco, pues hasta que realmente entre en vigor la nueva legislación, o hasta un máximo de cuatro años. De acuerdo, Javier. ¿Hay alguna intervención? Sometemos a votación la propuesta de aprobación de este expediente para su elevación al Pleno y vamos a llevar el orden habitual, teniendo en cuenta que la sesión es semipresencial. John. Bien, leo los nombres. En principio, manifestáis el sentido del voto. Miguel Ángel Páez. Bye. Mónica Martínez. Bye. Cristina Laborda. Bye. Rebeca González. Bye. José Enrique Corchón. Abstención. Lourdes Barraza. Abstención. Santiago Jiménez. Bye. Anne Unanue. Bye. Joaquín Mélida. Bye. Eta Íñigo Manrique. Sí. Creo que no me dejo a nadie en principio. Sí, me has dejado a mí. Sí. Ay, no te había visto, no te había. Borja Olazábal. Bye. Moncano, sí, sí. Es el sustituto de Juan Carlos. Sí, ¿no? Sí. Vale. Conforme. De acuerdo. Pasamos a la dación de cuentas. ¿Hay alguna cuestión sobre este punto? Y en relación con los ruegos y preguntas, el último punto. Bueno, pues nada más de momento. ¿Ondo pasa alguna? Agur. Venga, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur.